Em, tenemos entonces examen el día miércoles. Teníamos una tareita pendiente, que es un trabajo parecido al que vamos a... Ya me conecté a los datos. Un segundito. Bien. Estábamos viendo esto, ¿verdad? Entonces les decía que al final de la asignatura, digamos, lo importante es que de alguna forma pensemos un poco distinto, tengamos capacidad de análisis. Ya lo veremos luego cuando en ese aspecto las prácticas nos va a ayudar bastante. Y el tema de emplear datos, ¿no? Es decir, usar datos para algo. En este caso, tomar decisiones, ¿no? La asignatura tiene un enfoque de sistemas de información gerencial, pues básicamente los sistemas de información gerencial tienen la tarea o tienen la funcionalidad de el soporte a la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues manejando gran cantidad de datos. De alguna forma, un gerente pero debe conocer qué aspectos son los vitales en su organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para para la normal operativa de la empresa, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Y estos casos de estudio tienen que ver con ellos, ¿no? En algunas tareas les he dado, ¿verdad? Casos de estudio de un sistema de información, productos sustitutos vinculados a tecnología, porque de alguna forma queremos apuntar ahí, ¿no? Entonces, vamos a leer detenidamente esto. No soy mucho de leer, la verdad, en clases, pero bueno, amerita, ¿no? Es una página, así que, bueno. Dice, empezamos a leer. Entonces, la idea de esto, ¿cuál es la finalidad de esta lectura? ¿Qué vamos a hacer? Les va a explicar un contexto, un, un problema seguramente, y les va a, digamos, decir cómo se debe encarar ustedes como consultores, digamos, qué sugieren en este caso a los propietarios de los Yankees para mejorar, ¿no? O seguramente aquí el enunciado dirá qué se busca, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que buscar mayor rédito económico, ¿no? Puede ser que se busque otra cosa, pero igual son decisiones gerenciales. ¿Ya? Bien, entonces, el nuevo estadio de los Yankees comienza al futuro. Obviamente, quizás hasta el estadio está construido, esto es sacado de una bibliografía de hace unos años atrás. Dice, aunque el béisbol es un deporte, también es un gran negocio que requiere ingresos provenientes de los boletos para los juegos, la publicidad por televisión y otras fuentes para pagar a los equipos. Los salarios para los mejores jugadores se han disparado, al igual que los precios de los boletos. Ahora muchos aficionados ven los juegos por televisión en vez de asistir a ellos, o eligen otra forma de entretenimiento, como los juegos electrónicos. Una forma de mantener los estadios llenos de seguidores, así como de mantener contentos a los aficionados en los hogares, es enriquecer su experiencia al ofrecer más videos y servicios basados en tecnología. Cuando los Yankees de Nueva York construyeron el nuevo Yankee Stadium, hicieron justo eso. Este nuevo estadio, bueno, ya hay el nuevo estadio. Este nuevo estadio que abrió sus puertas el 2 de abril de 2009 no es solo un estadio más de béisbol, es el estadio del futuro, el que tiene más cables, conexiones y capacidad de video en todo el béisbol. Aunque el nuevo estadio tiene un diseño similar al original, que se construyó en 1923, su estadio tiene más espacio y atractivos. Ofrece un uso más intensivo de las tecnologías de video y de información,
Los aficionados de béisbol aman el video. De acuerdo con Ron Ritchie, copresidente de la división de deportes y entretenimiento de Cisco Systems, es lo que los fanáticos desean, ver más ángulos y bajo sus términos. Cisco Systems suministró las tecnologías de información y de red para el nuevo estadio. En todo estadio, incluyendo el Gran Salón, el Museo de los Yankees, los restaurantes y los puestos de venta al público, hay 1.200 monitores de pantalla plana, HDTV de alta definición, que muestran la cobertura en vivo de los juegos, las puntuaciones deportivas a la fecha, video histórico y de las jugadas más importantes, mensajes promocionales, noticias, clima y actualizaciones de tráfico. También cuenta con un enorme monitor en el jardín central de 101 pies de anchura y 59 de altura. Al terminar los juegos, las pantallas digitales proporcionan información sobre el tráfico al momento y las indicaciones hacia las salidas más cercanas al estadio. Las pantallas digitales están diseñadas para que los aficionados desde el momento en que entran al estadio puedan ver desde cualquier ángulo el campo de juego, sobre todo los que no tienen una vista directa. La omnipresencia de esta tecnología asegura que mientras los fanáticos compran una hamburguesa o una soda, nunca se pierdan una jugada. El equipo de los Yankees controla todas las pantallas digitales de manera centralizada y puede ofrecer contenido diferente en cada una. Dichas pantallas se encuentran en los puestos de conexión, alrededor de los restaurantes y bares, en los baños y dentro de las 59 suites de lujo y para las fiestas. Si un jugador de los Yankees desea revisar un partido para ver cómo jugó, las pantallas digitales en el salón de video del equipo mostrarán lo que hizo desde cualquier ángulo. Cada jugador de los Yankees cuenta también con un monitor en su casillero. Bien, las suites de lujo tienen teléfonos especiales de pantallas sensibles al tacto que los fanáticos adinerados pueden usar para ordenar comida y mercancía. En el centro de negocios del estadio, la tecnología de videoconferencia interactiva de Cisco se enlaza con una biblioteca en el Bronx y con otras ubicaciones en la ciudad de Nueva York, como los hospitales, ¿no? Los jugadores y los ejecutivos pueden realizar videoconferencias y hablar con los aficionados antes o después de los juegos. Más adelante, los datos y el video del estadio se ofrecen en las televisiones y los dispositivos móviles en los hogares de los fanáticos. Dentro del estadio, los fanáticos en cada asiento podrán utilizar sus teléfonos móviles para realizar pedido a los puestos o ver repeticiones instantáneas. Si tienen un iPhone, una aplicación llamada Benuing les permite comunicarse entre sí durante el juego, encontrar instalaciones cercanas, jugar trivia al estilo de los bares y verificar las actualizaciones de noticias. Los Yankees también tienen su propio sitio web, yankees.com, en donde sus seguidores pueden observar en vivo y en línea los partidos, revisar las puntuaciones, averiguar más sobre sus jugadores favoritos, comprar boletos para los juegos, gorras, tarjeta de béisbol y recuerdos. El sitio también incluye juegos de béisbol de fantasía, en donde los fanáticos compiten entre sí al administrar equipos de fantasía basados en el estadio de los jugadores reales. Bien. A ver. Perdón, aquí tuve un problemita. Bueno, copió mal acá el PDF. Pero bueno, de alguna forma ese es el caso de estudio. ¿De acuerdo? Voy a Creo que me faltó algo ahí al último párrafo, donde básicamente se trataba de ver el problema en sí o qué se pide, digamos, ¿no? En el caso de estudio. Pero como vamos a leer igual el nuevo caso de estudio que tenemos de tarea, vamos directo a abordar las soluciones para este caso, ¿sí? En principio, todo lo que se ha explicado hasta el momento, o lo que nos cita acá el caso de estudio, es que, bueno, em, nos da todo un barrido, ¿no? De lo bueno tecnológico, desde el punto de vista tecnológico que tiene ese nuevo estadio. Nos habla de qué empresa lo ha suministrado, han mejorado prácticamente todo y han introducido tecnología en un negocio originalmente no vinculado a ella, ¿sí? Bien, ¿cuál podría ser, no sé si se ha entendido cuál es el problema en sí o lo que se pide acá en el caso del estadio? ¿Cuál podría ser? ¿Alguien me puede sugerir? O una oportunidad, ¿no? No siempre es un problema, puede ser una oportunidad, ¿no?
A grosso modo, lo que se ha explicado, ¿de acuerdo? Nos explica que este club de béisbol ha construido un nuevo estadio, manteniendo cuestiones muy parecidas al anterior, pero le ha diseñado a medida muchos aspectos propios de la tecnología, ¿no? Entonces, básicamente en eso fue toda la lectura, ¿no? Ha hecho una descripción de todo lo bueno que tiene, ¿sí? De la inclusión de pantallas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cuál es el problema o la oportunidad? Eso es lo que les estoy consultando, ¿no? Vamos a leer de nuevo el primer párrafo, ¿de acuerdo? Se los leo y ya quizás con eso podamos esclarecer. Dice, aunque el béisbol es un deporte, también es un gran negocio que requiere ingresos provenientes de los boletos para los juegos, la publicidad por televisión y otras fuentes para pagar a los equipos. Los salarios para los mejores jugadores se han disparado, al igual que los precios de los boletos. Ahora muchos aficionados ven los juegos por televisión en vez de asistir a ellos, o eligen otra forma de entretenimiento como los juegos electrónicos. Una forma de mantener los estadios llenos de seguidores, así como de mantener contentos a los aficionados en los hogares, es enriquecer su experiencia al ofrecer más video y servicios basados en tecnología. Cuando los Yankees de Nueva York construyeron el nuevo Yankee Stadium, hicieron justo eso. Creo que aquí en el párrafo se ve la problemática o la oportunidad del contexto, ¿no? ¿Alguien me podría decir? Por ahí aclarado ya las ideas. ¿Alguna idea por ahí? Sin miedo al éxito. El problema, Sí, dígame, Brian primero habló. sí, el problema sería que como ya las personas miraban desde sus casas, ¿no? Ya había menos cantidad de gente en el estadio, digamos. Entonces lo que han hecho ha sido implementar, como dice ahí, nuevas, este, objetos electrónicos y de tecnología, ¿no? Como las pantallas para que la gente pueda ver desde muchos más ángulos, ¿no? Ya, perfecto. Andrea, Iba a decir lo similar, un problema que estaban presentando los Yankees era la baja asistencia del público porque tenían otras alternativas para mirar los partidos en lugar de ir al estadio. ok, gracias. Eh, Algo importante acá es tomar, ¿por qué son importantes las decisiones, digamos? Las decisiones se toman en base a un contexto, es como una foto en ese momento, y luego de esa determinación nunca más se va a volver a ese escenario, ¿de acuerdo? Es decir, es como a ver que hemos estado en la final de la Champions, ¿no? El sábado, digamos, o sea, pasó el gol, seguramente si cambiamos el escenario de aquí a un año siguiente, por más que sean los mismos equipos, los mismos goles, ya no va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el momento de tomar decisiones justamente por ello. Hay que analizar el contexto, hay que ver las posibilidades y en base a eso, pues poder reducir riesgos y de alguna forma apoyarse en algo en la toma justamente de las decisiones. Por ejemplo, los problemas o las oportunidades siempre van a ser las mismas, ¿de acuerdo? Porque son una parte de la realidad, ¿no? Ahora, cualquier gerente, dependiendo del área funcional, va a dar una posible solución para él, ¿sí? Tiene una visión y ahí viene el tema del arte, de la experiencia, de la pericia, los conocimientos, etcétera, etcétera, o los tincazos muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de un problema podemos tener distintas soluciones. Aquí Nayeli nos dice, la problemática sería que muchos oficiadores miran desde la comodidad de su casa ser reducido las ganancias para los propietarios. En el caso de los estadios sucede, de los eventos deportivos sucede exactamente eso, ¿no? Em, en realidad el deporte como tal ha perdido cierto atractivo, ¿no? La forma de ver el deporte ha cambiado, de cómo presenciar, pues antes nos gustaba ir al estadio, ahora nos gusta más verlo desde la comodidad de la casa, ¿no? Y mejor si vemos a la vez 3 partidos o 2 partidos.
Y si mejor, si mientras estamos viendo el partido, pues apostamos, ¿no? Es decir, van cambiando el atractivo o lo que uno puede extraer de un juego, ¿no? Entonces, pero tienen que adaptarse. Entonces acá seguramente la directiva, el comité, el directorio del equipo, pues evalúa eso. Ahora seguramente en su reunión de su comité o su directorio, seguramente vino alguien y dijo, ¿no? Ya, ahorita Sara nos dice, ya no se puede subir la tarea. Justamente voy a cambiar la fecha porque recién lo estamos viendo, ¿ya? Seguramente alguien en su comité, en el directorio, pues dijo, ¿no? Bajemos las entradas y solucionado, ¿sí? Pero seguramente esa no es la mejor propuesta, ¿no? De hecho, no la tomaron en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una posible solución, pero el problema no está en eso, ¿sí? El problema está en el atractivo que ha perdido ir a un centro deportivo. Si no, no se explicaría que cuando viene, no sé, Nodal, digamos, ¿no? La gente paga un montón de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo pueden escuchar, digamos, igualmente en su casa en HD, ¿no? Y con una cerveza. El tema es que, claro, hay algo subjetivo, hay algo que mueve, eso que invita a llamar y pagar lo que sea, por último, ¿sí? Y eso mismo se está perdiendo en el tema de los eventos deportivos. Ahora, ¿cómo lo combato? Pues con ofrecer una mejor experiencia, ¿sí? Una experiencia única al ir al estadio, ¿no? Eso fue lo que se plantearon acá. Entonces, en todos los casos siempre partimos de un problema o una oportunidad. Normalmente eso en todas sus asignaturas, me imagino, si es que no han visto casos de estudio, van a ver más adelante sus materias, van a tratar muchos casos de estudio y normalmente parte de eso, ¿no? Un problema, una oportunidad y una solución esperada. Entonces, eso normalmente es lo que hay que tener claro. Así como cuando uno va al médico, ¿verdad? Tiene unos ciertos problemas a nivel fisiológico. Entonces el médico diagnostica correctamente y le tiene que dar una solución. Entonces uno va al médico con ciertos síntomas, ciertas causas, y la idea es que el médico me dé una solución, ¿no? Al problema. Entonces, todo parte de una correcta lectura del problema, ¿sí? Normalmente en estos casos de estudio nos los dan el problema, ¿no? Es decir, porque claro, están direccionados, ¿no? Pero imagínense una organización que ustedes quieran encontrar el problema y dar soluciones. Es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque son muchas variables, ¿no? Muchas variables que normalmente se pueden medir, otras tantas no se pueden medir, entonces se hace complejo, ¿no? Y no se trata como, por ejemplo, cuando uno hace un ejercicio, ¿no? Bueno, si está mal, lo borro todo, ¿no? No, porque se supone que ya tomaron una decisión. Y como les dije al inicio, pues una decisión, por más que se den similitud de condiciones, ya nunca va a ser lo mismo el contexto. ¿Por qué? Porque hay un escenario temporal. Y el tiempo, a no ser que alguien lo sepa, pues no podemos volver atrás, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver cómo lo plantea en este caso el autor de este caso de estudio. Y lo teníamos en la diapositivita, aquí en la... Ahora, los invito a irlos, no vayan leyendo todavía todo, sino en función de lo que yo les vaya diciendo para ver la secuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partimos de un reto, un negocio, o un problema, o una oportunidad, ¿de acuerdo? Ustedes saben que un reto luego se convierte en una oportunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones que nos ha dado el caso de estudio referente a los problemas que se ha encontrado, en este caso, el equipo de los Yankees en su estadio? Nuevas fuentes de competencia, ¿sí? La gente que decía, prefiere quedarse en su casa, prefiere videojuegos, prefiere otros accesos, quedarse viendo una película en Netflix, ¿ok? Es decir, hay nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de cubrir el ocio, que es un negocio millonario, ¿no? Reducción en la base de clientes. Esto se debe quizás al incremento en las entradas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, viene lo que les decía, quizás em, reducir el costo, no solo de las entradas, sino de todos los servicios circundantes al estadio, es decir, que hasta las sodas o los refrigerios, qué sé yo. Ni siquiera solamente reduciendo eso va a asegurar el incremento de personas en el estadio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra forma de competencia.
La gente quiere hacer otra cosa, más quiere un estadio. Quizás lo ve como una pérdida de tiempo mucha gente, ¿no? Y lo mismo se da, bueno, esto es del béisbol porque la bibliografía está así, pero lo podemos asimilar igual en el fútbol, ¿verdad? Bien, entonces ese es el reto y una posible solución. En el caso de la solución para este caso, pues queremos incrementar los ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos pagar la planilla de sueldo de los jugadores, necesitamos pagar todos los proveedores, los servicios, etcétera, ¿no? Pese a que los equipos normalmente no son entidades con fines de lucro, ¿no? Bueno, y por eso estamos como estamos, pero en este caso es un equipo de béisbol, pues eh, le intenta generar recursos, ¿no? Generar ingresos. Bien, entonces, normalmente partimos de esto, ¿no? Esto está en la realidad, en el contexto, en el escenario, es decir, los problemas no los puedo cambiar en principio, o sea, los puedo cambiar, pero están ahí presentes en el momento del análisis, ¿sí? Y obviamente aquí es donde yo quiero llegar. Entonces, a partir de eso, pues ya viene la experiencia, la idoneidad, la capacidad, la habilidad, la destreza de un comité directivo de abordar soluciones, ¿sí? Y ahí vienen distintos puntos de vista, o sea, alguien hasta, ahí vienen las reuniones de comité, de directorio, donde hay hasta peleas, digamos, ¿no? Porque claro, todo el mundo cree que tiene la solución, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto fue lo que se planteó el estadio, ¿no? De los Yankees. Por ejemplo, monitorear juegos y la venta de boletos, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos un problema tenemos que tratar de descomponerlo, ¿no? Entonces, aquí hay actividades propias vinculadas a la administración, ¿sí? Actividades propias vinculadas a la organización, actividades propias vinculadas a la tecnología, para ir disgregando justamente ello, ¿sí? Es decir, tengo un problema grande, lo voy descomponiendo. Y obviamente dependiendo de los niveles en los cuales nos encontramos. Por ejemplo, en esa reunión de comité, por ejemplo, podemos decir, sí, tenemos que revisar nuestra estrategia de negocios. ¿Por qué? Porque si no, nuestros ingresos van a bajar tantos por ciento hasta fin de la temporada. Entonces, tenemos que revisar nuestra estrategia. ¿Sí? Eso está claro. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Tenemos que monitorizar los juegos y la venta de los boletos. ¿Para qué? Para saber en tiempo real, si quieren verlo, cuánto, en función de los boletos, en función de los resultados, cuánto estamos vendiendo, ¿sí? Incluso quizás sea, y en base a eso van saliendo las soluciones, ¿no? ¿No? Entonces, normalmente, para que se hagan una idea, esto yo les planteaba el escenario en clase y normalmente cada grupo rellenaba este cuadrito, ¿no? Entiendo que por el tema virtual, pues sería complicado, ¿no? Que lo hagamos de esa forma. Es interesante, pero bueno, lo vamos a hacer quizás con otro caso de estudio más adelante, ¿ya? Cuando ya vayamos a los laboratorios. Pero entiendo que se le están ocurriendo otras posibilidades a partir de ello, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a organización, pues se define rediseñar el estadio de los Yankees, ¿sí? Se rediseñan el flujo de trabajo y las funciones laborales en función del nuevo estadio y de la nueva estrategia de negocio. Expandir los canales de venta, ¿sí? Seguramente esto ustedes lo han visto, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se consiguen las entradas para los estadios en Bolivia? Por internet. Ya. Pero si ustedes ven, la gran mayoría de las personas, por no decir el 90 y tantos por ciento, sigue yendo al estadio, ¿no? A comprar su entrada y reniega. ¿De acuerdo? Entonces, expandir los canales de venta nos asegura igual tomar previsiones. Ya sabemos cuántos aficionados van a ir. Hablando en el fútbol, por ejemplo, ¿cómo se venden las entradas en otros países? Se compran en la plataforma de los equipos. Ya. Y eso es algo que en nuestro país no sucede mucho. Por eso los equipos tampoco no pueden hacer previsiones a futuro. Es decir, se tiene que improvisar mucho porque depende, como todo en Bolivia, del, del día de hoy, digamos, ¿no? Del día de hoy. Es decir, por ejemplo, Oriente, ¿no? Oriente Petrolero, ¿cómo hace su previsión económica
su presupuesto, digamos, anual. Sabe, digamos, los costos. ¿Por qué? Porque, claro, domina la planilla, sabe qué costos operativos tiene, cuánto le cuesta su personal, el mantenimiento de su campo deportivo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué previsiones le permite hacer? Muy pocas, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene el otro componente fundamental de un presupuesto, que es los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de un equipo de fútbol? Digamos, pensemos, ¿no? Digamos, alguien puede decir, no, no me gusta el fútbol, pero no aplica solamente al fútbol, ¿no? ¿Qué ingresos tiene un equipo de fútbol, por ejemplo? La venta de sus souvenirs en las tiendas de los equipos. Ya, otro. La venta de entradas, ¿no? Lo más lógico, otro. El sponsor. Exactamente, el sponsor. Seguramente alguien dirá igual los derechos de televisión, ¿no? Ya, bien. Entonces, en principio, eso juega un rol muy importante. De hecho, los derechos televisivos son el papel fundamental de los equipos, ¿no? Normalmente. Y eso ya no solo depende de Oriente Petrolero, ya depende de la política del fútbol boliviano, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si el fútbol boliviano es atractivo para el mundo, para la región, pues esos derechos costarán mucho más, por lo tanto nos llegará más dinero. Entonces, en principio es un monto que no depende ya del Club Oriente Petrolero, digamos. Depende ya del quien tenga o asigne los derechos televisivos, ¿no? Entonces ya vemos que una decisión de alguien que está dentro de mi entorno, pero que no depende exclusivamente de mí, va a determinar mi situación. Incluso va a determinar si los hinchas luego no quieren patearme en la calle, digamos. Entonces, otro aspecto, el tema del sponsor, igual es un equipo, perdón, es un tema muy, eh, ¿cómo diríamos esto? Muy del momento, muy circunstancial, porque claro, a no ser que tenga un convenio o sea un club propio de una institución, nada más asegura un éxito en el sponsoreo, digamos, ¿sí? Por eso es que no, los equipos bolivianos, sus camisetas, los shorts y demás ya aparecen ya aparece un collage, digamos, ¿no? Tienen marcas por todos lados. Si nosotros vemos camisetas de otros equipos del mundo, pues tienen una o dos marcas a lo mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa marca está dispuesta a invertir un montón de plata que cubra muchos costos del presupuesto y obviamente por un tema de imagen, ¿no? Es decir, acá no se hace ese estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa tener exclusividad, digamos, ¿no? Cuando sponsoreamos algo. Acá los equipos le meten nomás, ¿no? Si un equipo le mete plata, le meto en el short, en el short. Pero esa marca no, yo no quiero que esté esa marca con esta otra, no importa, no pasa nada, con tal de que se dé plata, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Las camisetas tienen muchos sponsores justamente porque no se cuida esa imagen igual de las empresas que no, que están dispuestas a invertir en la imagen, ¿no? Em, pero igual es muy del momento. El tema de los souvenirs igual son muy del momento. Les aseguro que si el equipo está campeón y demás, se vende mucho. Si el equipo está en horas bajas, no se vende nada, ¿no? Ni un llavero. ¿Ok? Sucede mucho. Entonces, bueno, y si vemos los boletos, las entradas, pues bueno, ese es otro mundo, ¿no? Aquí en nuestro medio, por lo menos. ¿Por qué? Porque los estadios solamente se llenan para los clásicos, digamos, ¿no? A nivel nacional, ¿sí? Entonces, justamente quizás los clubes pues tienen que plantearse algo de lo que estamos viendo, ¿no? Y no solamente sucede en el fútbol, ¿no? En cualquier deporte, ¿no? Si uno va, asiste a un campo, pues están los familiares y, digamos, en otras disciplinas, ¿no? Que no sea el fútbol, digamos, si uno va a baloncesto, qué sé yo, divisiones menores, u otras disciplinas, pues solo están los parientes y bueno, y otros, ya los fanáticos, ¿no? En otros países el modelo es otro, ¿no? Por ejemplo, si analizamos Europa, por ejemplo, y otros países también, quizá aquí en la región, Brasil,
Argentina. El tema de los socios juega un papel muy importante. Y ahí constituye sí un ingreso clave para proyectar. El tema de los socios, eh, de hecho, se hace un componente súper importante eh, en la medida que le permite asegurar un ingreso sostenible para toda la temporada, ¿no? ¿En qué consiste un socio? En alguien que vaya y pague su abono, no solamente el abono, ¿no? Que pague el import. Aquí, bueno, aquí lo tenemos relacionado a eso, ¿no? Que me asocio soy socio este año del club, por lo tanto puedo ir a todos los partidos, ¿sí? Sea cualquier copa, ¿no? La Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, lo que entre, ¿sí? Puedo asistir a todos los partidos. De alguna forma eso le permite al club tener un monto fijo, ya en caja, digamos, independientemente de cómo vaya la temporada. Porque sabemos que si la temporada va mal, no va a ir ni los parientes. En otros países, pues de alguna forma esa demanda está cubierta prácticamente para todo el estadio. Por eso es que no se preocupan prácticamente en vender entradas. Por ejemplo, ustedes creen que, bueno, salvando la distancia, pero eso sucede no solamente con los clubes más importantes. El Real Madrid, por ejemplo, no tiene que vender ni siquiera ni una entrada a cada partido. El socio va y recoge su entrada. Pero allá el socio puede decir, no, no voy a ir a no voy a ir a este partido, lo hace todo en línea, digamos. Así que se la cede la entrada a alguien, a otra persona, o directamente dice, dispongan de mi entrada y el club recién la va a vender. Entonces, como que ya tienen ese presupuesto cubierto, ¿sí? Y eso les permite comprar, pues, nuevos jugadores, modernizar la infraestructura, todo lo que sepan, ¿no? Pero estamos un poquito lejos de eso, ¿no? Así que, por eso les digo, el contexto es totalmente distinto geográficamente, eh, y obviamente en torno al rubro en el que se desenvuelve, ¿no? En este caso el fútbol, ¿no? O el deporte. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo, se tomó una decisión en la dirección, digamos, de tratar de monitorear los juegos, o sea, tratar de dar una mejor experiencia, tratar de monitorizar la venta de los boletos y a nivel organizativo, entonces, ¿cómo hacemos, no? Rediseño mi estadio, rediseño mi flujo de trabajo, voy a expandir mis canales de venta para potenciar los ingresos por concepto de venta entrada. Y a nivel tecnológico, pues que se decidió también, pues implementar la televisión en HD, monitores y pantallas por todos lados, hasta los jugadores tenían sus pantallas. Implementar la tecnología de pantallas sensibles al tacto, ¿ok? ¿Para qué? Para mejorar la experiencia, ¿no? Del hincha, ¿no? Del aficionado cuando iba al estadio. Implementar también un sitio web interactivo con el cual podamos acceder a estadísticas, podamos acceder a los canales de venta. Al fin y al cabo, podamos interactuar de una forma eh, más rápida en tiempo real con el club, digamos, ¿no? En este caso. Entonces, normalmente sucede estas cosas, ¿no? En las organizaciones. Se dan ciertas decisiones a nivel superior y luego los niveles intermedios son los que deben coordinar esas acciones, ¿sí? Seguramente expandir los canales de venta no solamente engloba a una gerencia de ventas, digamos, ¿sí? Englobará también a una gerencia o a la parte financiera, la parte logística, ¿verdad? La parte tecnológica también, porque si se decide expandirlo y vender por internet, pues tiene que intervenir tecnología también ahí, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en función de esto, pues se van tomando las decisiones y el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, ¿qué le pedían a un sistema de información? ¿Sí? Todo esto, por ejemplo, como ven aquí la flecha de flujo, apunta a un sistema de información, ¿sí? Entonces, ¿yo qué le pido, no? Por ejemplo, pues mostrar la cobertura de los juegos a través de nuevos medios, redes sociales, quizás tener nuestro propio canal en YouTube, en otras redes, proveer nuevos servicios interactivos, ¿ok? Que son los que estaban descritos en el enunciado, proveer información en línea en los fanáticos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo digo que voy a vender por internet,
de alguna forma eso debe estar casado a mi contabilidad. Cualquier venta que se produzca en Internet debe estar casada a contabilidad y debe ser otro canal de venta como puede ser el de vender el boleto presencial. Pero de alguna forma eso constituye lo mismo si hablamos contablemente, ¿no? Entonces, ¿quién debe hacer esa integración? Pues un sistema de información. Y bueno, entonces, el sistema de información en este caso sería el medio, ¿no? El medio que permita ejecutar todas estas otras decisiones que se han tomado. ¿Ok? ¿Para qué? Para finalmente, pues, incrementar los ingresos, ¿no? Al final es una moneda al aire, ¿sí? Como cualquier decisión. Obviamente estas decisiones de expandir los canales de venta, mejorar la experiencia del aficionado en el estadio y demás, evidentemente puede tener buen resultado, pero al final no deja de ser una moneda al aire. La clave es aumentar la probabilidad de éxito cuando tiramos esa moneda, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace? Con encuestas de opinión, ¿sí? Por ejemplo, a los aficionados, ¿no? Usted decidiría asistir al estadio si hubiera en estas condiciones, o incluso el menú, ¿no? ¿Por qué no poner un restaurante ahí específico dentro del estadio? Así la gente por último dice, bueno, voy a comer y de paso veo el partido, cosas así, ¿no? Esas son decisiones de la gente que tiene que tomar justamente ellas, ¿no? ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta de esto antes de ver el caso de estudio propio que tenemos nosotros? Bien, si quieren vamos a volver a esto mismo, ahorita una vez que leamos el otro caso de estudio, ¿ya? Pero en principio, lo que se pide en la tareita justamente es tratar de hacer algo parecido a este cuadro, ¿ya? Es decir, entonces tendríamos que identificar primeramente el reto, tendríamos que identificar una solución de negocio o una posible solución a este reto que nos planteemos, y en base a ello, pues, ir dando aquí ideas, ¿no? Así, pequeñas ¿no? Algunas cosas para ir concretando estas ideas, ¿no? Para ir bajándolas a tierra. Mantiene una lógica, ¿no? Normalmente los problemas suceden cuando las ideas están inconexas, ¿no? Es decir, eh, de alta dirección se plantean ciertos lineamientos, ciertas ideas que luego los mandos intermedios más no las pueden captar o se van por otra arista y obviamente el sistema de información va a asegurar lo que le dicen obviamente en decisiones ya más prácticas, ¿no? Más pragmáticas. Entonces seguramente las estrategias a largo plazo no se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay un desfase, ¿no? Entre ellas. ¿Ok? Bien, vamos a ir revisando el nuevo caso de estudio y luego ya retomamos esto si quieren para sacar otras ideas. Entonces, si alguien dice dónde está el caso de estudio, pues lo tenemos acá, ¿no? A ver si no estoy mal por acá. Acá, ¿no? Tarea caso de estudio. Ya. Como tenemos el examen el día miércoles, les rogaría por favor si esta tarea sea para ese mismo día, a modo de que la puedan analizar, puedan hacerla, ¿de acuerdo? Porque como les digo, normalmente esto lo hacíamos en clase, ¿ya? Así que con esa consigna, pues le aumentaré el día hasta el día miércoles, hasta el mediodía, ¿ya? Para que la puedan presentar. No se podría hasta el día de... Mm, de poder se puede, ¿no? El tema es que quizás entre un ejercicio parecido en el examen, así que bueno, la idea es que ya lo hayan hecho antes, ¿no? Más que todo, como le digo, porque este era un trabajo que se hacía en clase, ¿no? Igual, no es complicado, les aseguro. Más que todo, yo quiero o sea, aquí no hay una respuesta buena o mala, ¿sí? Son decisiones que ustedes van a tomar. Si todas las decisiones fueran y puntos de vista fueran las mismas, pues un robot que tome, o el mismo software que tome las decisiones en una empresa, ¿no? El tema simplemente acá es leer bien el contexto y en base a eso formular ideas, ¿no? Bien, entonces este caso de estudio
se denomina hamburguesas en la red, ¿no? Entonces, de la misma forma, seguramente nos explicarán el contexto, el problema. En este caso, y el problema se tendría que determinar, lo tendrían que, sí, ahí está el reto al final, y ya luego proponer, y seguramente la solución también está en el final de la lectura, así que hay que proponer las actividades como el cuadrito que vimos anteriormente. Lo leemos entonces, ¿ya? Dice, for food, perdón, un restaurante de hamburguesas orgánicas en Manhattan abrió sus puertas con una promesa de comida deliciosa. Al igual de deliciosos son sus planes para controlar el negocio a través de las redes sociales. Sí. Entonces, fíjense, algo importante en este párrafo, ¿no? Dice, este restaurante desea algo más que un lugar para ir a comer. Desea ofrecer una amplia experiencia con las redes sociales. Si nos ponemos a ver, en el último tema que vimos el modelo de Venkatraman, ¿se acuerdan? Entonces, este es el típico caso hoy en día de empresa que no tiene nada que ver con lo tecnológico, pero la tecnología está presente dentro de su objetivo estratégico. Es decir, consolidan, es una empresa en principio digital, podríamos empezar, y nativa digital, o una empresa 2.0. ¿Por qué? Porque desde su concepción toma en cuenta la tecnología como un aspecto clave, un pilar fundamental para el éxito de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en el modelo de Venkatraman un nivel alto, ¿sí?, de transformación digital incluía el usar un sistema que vinculen tanto a clientes como proveedores, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Dentro del restaurante, ubicado en la esquina de Madison Avenue y 40th Street, ¿no? 40th Street, un monitor de 22 metros cuadrados transmite flujos constantes de mensajes de Twitter, información del restaurante y registros en Foursquare. Una aplicación web y móvil que permite a los usuarios registrados conectarse con amigos y actualizar la información sobre su ubicación. Se otorgan puntos por registrarse en restaurantes, bares y otros sitios selectos. Los clientes ven los mensajes de Twitter y las actualizaciones de estado, responden a estos mensajes o agregan sus propios mensajes con sus teléfonos celulares u otros dispositivos móviles mediante la conexión a internet inalámbrica Wi-Fi gratuita. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá un poco en este párrafo lo que estamos viendo es la interacción que tienen con redes sociales y con aplicaciones específicas, ¿no? ¿Ok? Y también algo de su infraestructura, ¿no? Nos dice un monitor, la ubicación, un monitor de 22 metros cuadrados que transmite los mensajes de Twitter, el menú, supongo también, bueno. Esta Foursquare, no sé si sigue vigente esta aplicación, pero de alguna forma hablaba de la geolocalización, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones que usan la geolocalización, ¿para qué? Para brindarle información en base a donde usted esté situado, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene todo ese tema, ¿no? De vulnerar los datos, qué sé yo, pero bueno. Hay mucha publicidad que se realiza por geolocalización, es decir, por donde están ubicados ustedes y esa información la dan justamente con sus dispositivos celulares, ¿no? Ok, este restaurante tiene varias opciones para colocar un pedido. Puede dar su pedido a un empleado del restaurante mediante un iPad o colocarlo en línea usted mismo, ¿de acuerdo? Entonces ven, estos son como un proceso de negocio clásico, como puede ser hacer un pedido a un mozo, a un garzón, digamos, ¿ok? Le están dando una vuelta de tuerca, ¿sí? Esto ya, obviamente esto, remontémonos que esta bibliografía es de hace tiempo, ¿no? Seguramente ustedes dirán, pero esto ya hay acá, obvio, ¿no? Pero seguramente estos son negocios que muchas veces los copiamos de otro lado, ¿ya? Pero fíjense que, como le digo, ese proceso, esa tarea tan práctica, tan conocida de solicitar algo en un restaurante, acá le han dado una vuelta de tuerca, entonces dicen, bueno, lo voy a pedir mediante un iPad o colocarlo en línea, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, no solamente es incluir la tecnología, sino que ya me deje el registro
¿sí? De algo que puede ser hecho manualmente, ¿no? ¿Cómo se toma la orden en un restaurante normal, tradicional? En principio eso de ir a la caja, ¿no? Primero lo pago, después consumo. Bueno, eso ya también no es muy... es algo recomendable, digamos, pero bueno, supongamos que este obviamente quiere darle otro caché a su local, de hacer un pedido, ¿ya? Entonces, de alguna forma me deja el dato, me deja el orden de pedido y demás, que ya lo tengo en un sistema que va a capturar todo ello. Por supuesto que tiene su propia página en Facebook, la cual utiliza para el marketing social, ¿ya? Si etiqueta, ahora tiene toda una política en cuanto al marketing, ¿no? Fíjense, aplicada en su fanpage. Si etiqueta su muro, puede hacerse acreedor a un iPad. También se ofreció el equivalente a $20 en alimentos a la primera persona que enviara por Twitter una imagen suya estando enfrente de la pared de etiqueta del restaurante. ForFood también utiliza redes sociales para contratar y promover sus campañas que promueven ideas innovadoras para mejorar la ciudad. ¿Ok? Si se fijan, nada que ver con el negocio, ¿no? ¿Qué tiene que ver mejorar la ciudad con vender hamburguesa? Muy poco, ¿no? Pero está tratando de atrapar un segmento de clientes que seguramente le gusta a ellos. ¿De acuerdo? Es decir, tratan de mejorar la experiencia de la empresa, mejorar la imagen, posicionar la marca, ¿sí? Es decir, como ven, la idea de administración, por ejemplo, la idea gerencial puede ser, tratemos de posicionar la marca y consolidar nuestro segmento del mercado. Y en base a eso se van haciendo todas estas actividades, todas estas tareas, o mejorar esos procesos de negocio. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que en realidad hace que ForFood sobresalga es la forma en que usa el crowdsourcing, tanto para el marketing como para desarrollar el menú. Entonces, este crowdsourcing es bastante importante. Hoy en día es muy común este modelo de negocio o esta forma de cómo establecer un negocio. Y fíjense en qué consiste. Este restaurante tiene una herramienta en línea para que los clientes inventen sus propios sándwiches y otros platillos, y para poner nombres ingeniosos a su invento. Cada vez que alguien ordena un artículo inventado por otro cliente, el inventor recibe un crédito de $25 para gastar en la tienda. Con las listas de ingredientes son posibles miles de combinaciones. ¿Ok? A ver, este párrafo, por ejemplo, ¿para qué creen que puede ser atractivo? ¿O para qué le ayudaría a la empresa en realidad? Sí, fíjense, lo leo de nuevo mientras le van agregando o apareciendo las ideas, ¿ya? Este restaurante, dice, tiene una herramienta en línea para que los clientes inventen sus propios sándwiches y otros platillos y para poner nombre ingenioso a sus inventos. Cada vez que alguien ordena un artículo inventado por otro cliente, el inventor recibe un crédito de $25 para gastar en la tienda. Con las listas de ingredientes son posibles miles en combinación. ¿Por qué puede ser buena esa idea? ¿O qué Porque se busca con están, eso? porque están Dígame. recibiendo ideas de clientes que les gusta, digamos, comer ahí, digamos. Y prácticamente ese cliente lo que hace es darle ideas, ¿no? De nuevos platillos para la empresa y aún así sabiendo que el cliente recibe $25 son para gastar en la tienda, cosa que igual ese mismo cliente va a la tienda y sigue ganando, ¿no? Pero igual recibe un descuento, pero igual solo para gastar ahí. Exactamente. Otra. ¿Mm? Puede innovar su menú de acuerdo a los gustos de los clientes y la empresa con esta actividad hace que los clientes participen con ella, entonces crea una relación. Exactamente. Muy bien. Ambas opiniones muy buenas. Normalmente en los párrafos, bueno, yo tengo esa costumbre, ¿no? Normalmente cuando leemos un texto, normalmente la idea principal viene en la primera línea, ¿no? Es la primera idea que le largan y a continuación de eso, pues se desarrolla esa idea, ¿no?
Fíjense, dice, lo que en realidad hace que For Food sobresalga es la forma en que usa el crowdsourcing tanto para el marketing como para desarrollar el menú. Es decir, lo que dijeron previamente, básicamente involucraba el menú, digamos, ¿no? Es decir, tengo nuevas recetas, quizás muchas serán un desastre, la verdad, quizás ninguna tenga éxito, ¿sí? Pero de alguna forma estoy mejorando la relación, como decía Andrea. Estoy mejorando la relación justamente con las personas, con mis futuros clientes, clientes potenciales y demás. Mucha gente capaz ni comió una hamburguesa, pero se va a meter ahí para tratar de hacer sus menús y demás, ¿sí? Y otro aspecto clave es el marketing, porque esa persona que haga su receta, por el acceder a ese crédito, digamos, en la tienda, pues va a hacer marketing justamente de For Food, en este caso el restaurante, ¿no? Al publicar su receta, al tratar de molestar a sus amigos, ¿no? Para que vayan o le den me gusta o por último consuman eso. De alguna forma se va a hacer un seguimiento orgánico en las redes sociales, digamos, que es lo que de alguna forma busca esta organización o esta empresa que vende hamburguesas. Ya luego se verá si ese movimiento en redes sociales se va a traducir en mayores ventas, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero recordemos que las redes sociales, como acá lo dice, era uno de los pilares, ¿no? Fíjense aquí dice, desea ofrecer una amplia experiencia con las redes sociales. Entonces, uno de los pilares en los cuales se sostiene la organización desde el inicio. Entonces, ahora hay otra cosa que debe ser clave en este caso, ¿no? Como le decía, si todo ese movimiento, ese engagement, digamos, en redes sociales, luego se traduce en venta, esa será otra cosa, ¿no? Bien, algunos clientes sin duda usarán sus extensas redes sociales para promover las hamburguesas que inventaron. Aquellos con cientos de miles de seguidores en las redes sociales tendrán la posibilidad de obtener hamburguesas gratis por el resto de su vida si promueven For Food de manera constante. Todas estas medidas crean incentivos de muy bajo costo para que un gran número de clientes promuevan el restaurante tanto como sea posible. Además, ayudan a una publicidad de rumor que se esparce de boca en boca con un mínimo de gasto. Todo lo que se requiere es establecer una presencia en redes sociales y extender promoción. Bien, ahora viene el reto. ¿Tendrá tendrá éxito For Food? No será fácil competir con otros 20,000 restaurantes en la ciudad de Nueva York, pero mediante el uso de la tecnología en las redes sociales para forjar lazos con los clientes y permitirles participar en el éxito de los productos, For Food espera tener la receta para un negocio exitoso. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, ¿en qué consiste esta actividad? Dice, considere el siguiente gráfico, que bueno, el siguiente gráfico es el que vimos acá, ¿de acuerdo? Se los voy a pasar al grupo. Para enlistar las actividades asignadas para cada bloque del mismo como parte de su propuesta gerencial en base al planteamiento inicial. Es decir, aquí le hace una descripción del negocio, ¿no? Aquí le está haciendo una descripción del negocio. Quizás puedan usar varias de estas ideas que le está planteando aquí el enunciado, ¿de acuerdo? Pero de alguna forma, pues podemos agregar que no solamente sea una recolección de lo que está expuesto ahí, como el caso del estadio, ¿sí? Si miramos el caso del estadio, leímos el enunciado, pero aquí de alguna forma se englobó lo que leímos, ¿verdad? De alguna forma se trata de agregar algo más adicional, entendiendo que también el contexto ha cambiado de cuando se ha hecho este enunciado, ¿de acuerdo? Entonces quizá hay cosas acá que ya no son del momento, digamos, ¿no? Por ejemplo, la aplicación Foursquare, cosas así. Quizás ya nadie utilice una página web. Quizás ustedes promuevan hacer lo mismo, pero ya no en Facebook, quizás otra red social o segmentar, ¿no? Por ejemplo, entiendo que este tipo de negocio y este modelo de negocio no está pensada for food para personas, digamos, de cierta edad, ¿no? Entonces, normalmente un negocio pues tiene que segmentar su mercado y hacer todas las políticas de alguna forma de ventas, de estrategias de marketing y demás en función de ese segmento, ¿verdad? Entonces, quizás vaya por ahí la cosa. Más que englobar o listar las ideas que se le ha planteado acá,
Se trata de poner ideas propias en función de cómo ahora ven con el nuevo contexto, si esto puede funcionar o si quieren, bueno, eh, no tiene por qué ser pensando que es en Nueva York, puede ser incluso pensando en nuestro contexto, digamos, ¿no? Sí, porque en realidad eso no influye, ¿no? Simplemente aquí lo único que podría ser especial a la ubicación o al negocio, pues es el tema de estos 20.000 restaurantes con los que compite Nueva York, pero obviamente en cualquier lugar hay competencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. De alguna forma, si recuerdan esto, las primeras clases que tuvimos, habían algunos tips, ¿no? De cómo uno debe encarar un negocio, como qué cuestiones debe por lo menos tomar en cuenta para no caer de golpe, ¿no? Que nuestra idea tenga éxito, reducir la probabilidad de fracaso en realidad, ¿no? Entonces, una forma de organizar esas ideas, pues a través de este pequeño cuadro, ¿no? Por ejemplo, obviamente hay muchas estrategias de cómo reducir el riesgo, eso seguramente lo verán más adelante. En otras asignaturas también, lo que aquí se quiere es de alguna forma, es ver cómo yo eso lo articulo con un posible sistema de información, ¿sí? Por ejemplo, ahí se hablaba de cómo tomar el pedido, ¿verdad? Ese proceso de negocio tan tradicional, yo lo estoy de alguna forma modernizando, por así decirlo, modernizando, y eso debe ser procesado por el sistema de información, ¿no? Entonces, si yo aquí digo, bueno, en la organización voy a, por ejemplo, puede ser una actividad, crear nuevas formas de realizar los pedidos, ¿sí? Entonces, en el sistema de información, pues tendrá que responder a eso, ¿no? Habilitar el sistema web, qué sé yo, el pedido mediante un iPad, como decía ahí, o por ejemplo, puede ser que una de sus propuestas sea hacer el pedido en una pantalla LED que lo ubicaré al ingreso del restaurante, por ejemplo. ¿Ok? Como normalmente se hace, ¿no? O quizás ya evitar el pago en caja, sino habilitaré una máquina directamente que me dé el cambio incluso ahí, cosas así, ¿ya? Otra política, por ejemplo, podría ser voy a mejorar la experiencia de la gente que vaya a mi restaurante, ¿sí? Si se fijan, normalmente eso influye mucho, ¿no? Hoy día si ustedes, bueno, normalmente nosotros vamos a comer donde nos gusta, ¿no? Pero imagínense si ahí le aumentamos algo más, ¿sí? Hay gente que le gusta comer, pues es exquisita en los sabores, que si yo, en los gustos, entonces busca solamente la comida en ciertos restaurantes, pero hay otra gente que le gusta, pues, come todo, entonces va a valorar mucho más que se sienta a gusto o el lugar donde esté, pues esté bien, sea más de su interés, digamos, ¿no? Entonces son políticas que ya se van decidiendo, ¿no? Y en función de ello, si ustedes fijan, aquí mismo en nuestro medio van apareciendo un montón de posibilidades, ¿no? Locales temáticos, locales que le agregan otras cosas, música, qué sé yo, muchas cosas, porque seguramente son como, eh, son pequeñas decisiones que se van tomando en búsqueda de obtener mejores ingresos, digamos, ¿no? O de atraer más a clientes. Obviamente, si pensamos en un negocio como un restaurante, ¿de acuerdo? Fíjense si ustedes no, eso no se plantearon todos los restaurantes en nuestro medio cuando vino la pandemia, ¿no? Seguramente había muchos restaurantes que no tenían el tema del delivery, ¿no? Entonces tuvieron que adaptarse, ¿no? Entonces también la forma como tomar pedidos, la forma como hacer la logística del envío. Y por eso es que explotaron las empresas de delivery, ¿no? Justamente por ello, porque le solucionaron ese problema a los restaurantes, a los supermercados, bueno, a todos los que hacían estos productos, ¿no? Entonces, y son decisiones que van tomando quiénes, los propietarios, los comités, las gerencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, puede ser que otro restaurante dijo, no, yo no quiero que mi marca esté relacionada a una de estas empresas de delivery por un tema social, digamos, que no quiero que, ¿no? Entonces, pues yo voy a tener mi propia línea de reparto y distribución. Son políticas, son decisiones que se toman. No está bien o está mal, el tiempo lo irá. Por ahí él dice, no, no quiero incrementar mis ingresos, quiero que mi marca sea exclusiva, ¿de acuerdo? Quiero que se asocie mi marca a un sistema de reparto de calidad, ¿sí? Otra cosa es que ya le den luego los costos, ¿no? Pero son políticas que se van tomando, son decisiones, ¿ya?
Bueno, ¿alguna preguntita respecto a la tareilla? Como les digo, no es algo que está bien o está mal. En realidad es algo como para ir entrenando el cerebro, algo que van a hacer muy cotidianamente más adelante. Le dicen, o sea, es como si tuviéramos que poner puntualmente qué son las cosas que hacen y agregar nomás unas que otras ideas que tengamos, nada más. Sí, o sea, actividades propias a ver, por ejemplo, en el caso del estadio, ¿no? Nosotros leímos y aquí hicimos como una, aquí lo que se hizo fue como una revisión de la información presentada en la lectura, se ordenó la idea y se sintetizó, digamos, ¿no? ¿Ok? Perdón, ¿dónde estábamos? Acá. Se sintetizó. Entonces, por ejemplo, ¿qué decisiones se tomaron a nivel de administración? Pues monitorear los juegos y la venta de boletos, ¿sí? Y luego eso se fue bajando. Si leen, revisan bien, se lo voy a pasar el texto del Estadio de los Yankees, esto también, para que vayan comparando, es decir, se sintetiza la información presentada, ¿ok? Y se las va organizando dependiendo de estas cajitas, ¿no? Entonces, lo mismo se pretende en el caso del ejemplo, pero agregándole ya su toque personal, es decir, ustedes qué proponen, el contexto ha cambiado, ¿sí? ¿O qué propondrían ustedes, por ejemplo, para un restaurante en general? ¿Sí? O para una venta, una hamburguesería, por ejemplo, ¿no? Lo que sería aquí, ¿sí? Acá Sara nos dice, ok, aquí Sara nos dice, ¿se puede hacer igual que el cuadro? Sí, exactamente, la tarea es hacer exactamente este cuadro, lo que va a cambiar obviamente son los aspectos, los textos, ¿no? De acá. Entonces yo todo eso se lo voy a pasar enseguida, ¿ya? Tanto el cuadro como el texto del estadio de los Yankees y también este cuadrito que estamos viendo acá, aunque está en las diapositivas de la introducción. Y obviamente voy a cambiar la fecha de la tarea. Por eso le digo que es importante que pueda ser para el día miércoles, ¿ya? Así que mantengámosle esa fecha pensando que puede ser que esté entre al examen. Listen, Sí, Wheeler. Sí, se desconectó. ¿y el examen va a ser selección múltiple, licenciado? Sí, la verdad que un poquito de todo, ¿no? Va a haber, la mitad del examen son selección múltiple, me parece, la otra mitad son preguntas a desarrollar, ¿ya? Entonces, en la pregunta a desarrollar, normalmente, pues, lo que se trata es un poco no va a ser obviamente copy-paste, digamos, de lo que está en las diapositivas, pero sí algo un poco de análisis, digamos, ¿no? De relación más que todo, ¿no? La relación, por ejemplo, a ver, si hablamos de las fuerzas de Porter, digamos, ¿no? De las 5 fuerzas competitivas, es decir, no les voy a decir, dícteme las cinco fuerzas de Porter, digamos, ¿no? Sino la pregunta quizás pueda ser la relación de los sistemas de información versus las fuerzas competitivas de Porter, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, porque nuestro tema, lo que hemos ido viendo son los sistemas de información, pero desde el punto de vista gerencial, es decir, si le preguntara a un ingeniero informático, digamos, un de sistema, un ingeniero en computación, por ejemplo, esa pregunta pues me lo traduciría a partir de lo técnico, ¿no? Sí, a partir de las características, bondades, beneficios del punto de vista técnico. Pero en este caso, desde el punto de vista gerencial, es decir, ¿de qué me sirve un sistema de información o cómo puedo sacarle el beneficio a un sistema de información pensando en las fuerzas, el modelo de Porter? Es decir, cómo puedo obtener ventaja competitiva a partir de un sistema de información, ¿sí? Recuerdo esa pregunta porque, bueno, normalmente algunas veces la he consultado y normalmente me responden poniendo las 5 fuerzas de Porter y explicándolas, digamos, ¿no? Esa es la teoría. Lo que en realidad interesa es un poquito más el análisis, es decir, cómo yo puedo obtener la ventaja competitiva tomando en cuenta esas 5 fuerzas que dice Porter, pero desde un punto de vista gerencial, ¿sí? A través de un sistema de información, digamos. Y por eso estos casos de estudio ayudan mucho. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Por ejemplo, aquí, eh, por ejemplo, si analizo este caso de los Yankees,
Obviamente lo que quiere es ganar más ingresos por concepto de las entradas, ¿no? A la asistencia del público al estadio. Pero a la vez también estoy mejorando la imagen empresarial, ¿sí? Seguramente mi ventaja competitiva, si fuera una empresa, esto mejoraría mucho. La operativa de los procesos también mejoraría mucho, ¿ok? Entonces, seguramente la ventaja competitiva general es mucho mejor, pero si yo puedo identificar esas 5 fuerzas, pues voy disgregando, ¿no? Y fundamentando mi respuesta, digamos, ¿no? Acá Jessica nos dice, ¿el examen será solo teórico? Sí, este primer examen es teórico. El segundo parcial ya va a ser netamente práctico, usando el ERP que hagamos en las prácticas, que igual que va a ser netamente en base a las prácticas que hagamos. ¿Ok? Y esos 2 promedios, sacamos el promedio y los que estén arriba de cierta nota, pues están eximidos, no dan el final. Y los que no, pues ya dan el final, igual que va a ser teórico. Ok, acá Shirley también nos dice hasta qué tema será el examen, pues todo, ¿no? Todo lo avanzado. Sí, ese es el aula que me asignaron cuando hice la solicitud, el aula que puse ahí en el grupo, ¿no? Esa aula. Puras de elección múltiple, así a la moneda, y si responden 2 mal, una quita una buena, así. Ya, ya habíamos, a ver, como les digo, la clave. A ver, la clave para el examen yo quería revisaría las diapositivas, hay algunas cositas clave, digamos, dentro de ella. Em, y luego las tareitas también que hemos hecho ayudan de alguna forma a pensar en este contexto. Sé que de alguna forma, eh, hasta que no se vea la parte práctica, hay ideas que están ahí volando, inconexas, lo entiendo perfectamente. Así que bueno, en esta parte, como no lo vemos globalmente el tema, pues cuesta aprenderlas, digamos, ¿no? Entonces, tampoco la idea es que se memoricen las cosas, digamos, ¿no? Nunca soy de esa idea de que un aprendizaje se tiene que dar por memoria, ¿no? Memorizando las cosas. Así que bueno, vamos a ver una forma ideal para que salgan bien del examen, ¿ya? Igual como les digo, hay otras oportunidades, así que no nos caigamos antes de, antes de empezar la carrera, por favor, ¿ya? Acá nos dice Sara también, ¿dónde es el 225? El 225, si no estoy mal, es el módulo de la carrera, ¿no? El que está, donde está la jefatura de carrera, ¿verdad? Ese es el módulo 225, ¿verdad? 255. A ver, un ratito. Pero en todo caso, ya lo puse en el grupo, pero ese módulo es el que está en la jefatura de carrera, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar. No, Liz, en el módulo de administración es 255. Ya, ¿y en cuál me asignaron? La tengo. Sí, es Ahí. ese. Ah, sí, 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 correcto. Es al frente, ahí, al frente donde está el Curichi como de atrás del Curichi, digamos, ¿no? Viéndolo desde la facultad. Ese, ¿no va? Me imagino que hay ahí sí, debe ser primer piso, ¿no? Por el número del aula es el primer piso. En todo caso, ese día iré temprano, tipo, o si alguien llega temprano, por favor, nos pasa la ubicación a todos, ¿ya? Porque igual yo no me estoy ubicando bien ahorita. Dicen porque igual podríamos cambiar de aula en el examen, pedir el 255. Regularmente esas las dan, digamos. Entonces, digamos, es como que si tengo que pedir aula nueva, igual tengo que ir ahí.
Entonces me va a decir, usted tenía igual no hay problema, así que bueno, me por eso, pero por favor le digo igual ese día, si alguien va temprano, por favor nos puede pasar la ubicación para igual así que igual no hay mucho pierde, si no ahí va a ser en el otro módulo, estamos ahí a 3 minutos caminando, ¿ok?